¿Alguna dificultad para eso? ¿Les está dando tiempo para trabajarlo de una vez? Sí, ¿O vamos? profesor, ¿Sí? sí, Ah, entonces, el pentágono, pues ya ustedes recuerdan que lo habíamos visto en clase, pero igual lo vamos a ver también de una vez. Entonces, voy a pasar al pentágono ahora. Igual que en el caso anterior, si el cuadrado no estuviera ni recto ni a 45 grados, ¿cuál sería el procedimiento? Si nos quedara, por ejemplo, nos lo piden girar a, a 60 grados. Entonces, en ese caso, tendríamos siempre nuestro círculo. El, el eje, en este caso, sí hay que dibujarlo inclinado. Entonces, con nuestra escuadra de 60 grados, por ejemplo, pondríamos nuestro eje girado a 60 en este sentido, y luego girando la escuadra en el sentido opuesto con el lado de 30 grados, hacemos la otra línea. Entonces una nos queda a 60 y la otra nos queda a 30. Ya en ese caso, pues habría que indicar hacia qué lado debe quedar la inclinación de 60, si es de este lado o en el sentido opuesto. Y eso, por ejemplo, lo haríamos añadiendo la cota del ángulo. En este caso, lo podríamos poner aquí, en 60. Pero eso habría que hacerlo en rojo. En rojo dijimos que nos iba a servir para las anotaciones de, de dónde es que obteníamos los puntos. Entonces, en este caso, el 60 grados lo vamos a poner sobre esta, en este caso lo pusimos junto, que también es válido. Entonces, de este lado, sobre este eje, es el que tenemos el 60 grados. Si esta nota no aparece, este, eh, esta indicación no la ponemos, entonces la persona que siguiera las instrucciones del plano quedaría en libertad de ponerlo considerara mejor. Entonces, por esa razón, podemos nosotros dejar indicaciones a medias o dándole la libertad a la gente de que él decida para dónde lo hace. Eso no debe suceder en un plano. Si eso pasa, entonces la gente lo que hace es detener el proceso de construcción de lo que estén haciendo y tienen que ir con su superior a preguntarle, mire, aquí falta tal cosa. Y eso implica que hay que detener el trabajo, hay que comunicarse con él primero. Imagínense que eso nos pasara ahorita en tiempo del coronavirus, y eso sería bastante complicado, ¿verdad? Ir a buscar ¿cómo se llama? Al encargado de obra para que nos resuelva una duda estaría bastante difícil. Entonces, por esa razón es muy importante que los planos lleven todas las indicaciones y que en la oficina donde nosotros estemos trabajando haya un supervisor de dibujantes, por ejemplo, que se tendría que dar él cuenta de estas cosas, pues no quiere decir que yo como trabajador no ponga de mi parte poniendo atención en esos detalles. Si estos detalles se omiten, entonces tenemos el problema de que uno no es eficiente en la labor que está desarrollando. Entonces, tenemos nuestros ejes girados a 60 grados en esta dirección. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar los vértices de nuestro cuadrado? En este caso, lo que podemos hacer es usar falsa escuadra. Entonces, ponemos nuestra escuadra acá y luego sobre ella ponemos nuestra escuadra de 45 grados.
Nuestra escuadra de 45 grados encima de la de 60 para hacer las líneas que van a quedarnos acá, quedando tan giradas, ¿no? Entonces, al final de cuentas las hicimos muy rectas. Más o menos esto debiera quedar aquí con líneas guías. Entonces tendríamos nuestro cuadrado ligeramente inclinado. Y nos debiera quedar más o menos. Entonces nuestro cuadrado está girado a 60 grados. ¿Vamos bien? Profe, disculpe, ¿será que podría repetirlo? Sí, con gusto. Voy a aprovechar de una vez para hacer más. Entonces, otra vez. Vamos nuestro círculo. Estos son todos procedimientos para círculos inscritos. Entonces, el eje, dijimos, lo íbamos a hacer con una línea a 60 grados de inclinación, en este sentido. Entonces, esta línea tiene 60 grados y es la que nos sirve de referencia. Luego, siempre pasando por el centro, usando la escuadra en el sentido contrario, esta línea nos tendría que quedar entonces a 30 grados. Entonces, esta es de 60 y esta es de 30. Usando la de 60 como base, la retiramos a esta posición y sobre ella montamos nuestra escuadra de 45. Y la escuadra de 45, montada sobre la de 60, hacemos esta guía y esta otra guía. Al cruzar las guías sobre la circunferencia, nos darían los puntos 1, 2, 3, 4, para que al dibujar nuestro cuadrado, ya nos quede girado a 60 grados. Respecto a este eje, si hubiera sido al revés, entonces el 60 tendría que estar de este lado y el 30 de este otro. Profe, y, digan. ¿Puedo hacer las figuras a mano alzada y ya después hacerlos con la regla y para que me salgan bien, ¿no? Sí, sí se puede. La verdad es que no hay problema si lo hacen a mano alzada, porque sería más o menos como cuando estamos en el taller, ¿no? Que a veces no da mucho tiempo para hacerlo rápido con instrumentos. Idealmente sería bueno que tuvieran la destreza de hacerlo rápido con instrumentos, pero si todavía no la tienen hay que practicarla, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia, pues eso, practicar rotulado y practicar el uso de los instrumentos en su casa, pues es una forma de entretenerse y de pasar el tiempo y de aprender algo que de otro modo pues estaría fuera de nuestras posibilidades. Acuérdense que ahora el tiempo que uno antes usaba para trasladarse al centro de estudio, pues ahora lo puede aprovechar haciendo más prácticas, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con este procedimiento? Y es que esa es la otra. Si ustedes, ¿cómo se llama? Lo hacen a mano alzada y después cuando lo estén haciendo con instrumentos no les queda, entonces ya estaríamos fuera de línea, ya no habría chance de resolver la duda. Igual, si son muy lentos para usar los instrumentos, pues no nos daría tiempo. Acuérdense que ahora el tiempo no es ilimitado. Esto, bueno, sí nos da un poco de tiempo, porque no está restringido, pero si fuera en uso normal, la clase esta solo tardaría 40 minutos. Pero bueno. Profe, entonces ese es un cuadrado girado a 60 grados, ¿verdad? Sí, así es. Ah, ok. Gracias. Igual, si fuera cualquier otro ángulo, pues siempre la construcción de las líneas guías verdes se hace sobre las líneas de eje azules
y las azules son las que nos dicen en qué ángulo lo debemos dejar terminado, ¿no? Siempre y cuando indiquemos cuál de las líneas es la referencia, la base, sobre la cual el objeto se construye. Si esa línea no aparece marcada por ningún lado, entonces ahí estamos en problema. Pero si no lo indican, todo va bastante bien. Entonces voy a pasar a comenzar con el pentágono. A ver cómo nos queda. Como este ya lo habíamos hecho en clase, solo va a ser repaso, ¿no? Pero igual, vamos a hacerlo despacio para que nos dé tiempo a todos de hacerlo bien. Entonces, nuestro círculo, sobre el círculo marcamos los ejes. Y el paso número 1. Paso número 1. Es de cualquiera de los dos lados, esto no afecta. Lo que pasa es que si uno se lo aprende de que es de este lado sacar la mitad de este segmento y desde aquí hacer el resto, así lo van a hacer toda la vida. Pero eso no quiere decir que también pudiéramos usar el lado izquierdo. Eso no debiera afectar el resultado final. Como en todos los libros siempre se usa este lado para este procedimiento, no he visto ningún libro donde lo hagan desde aquí, sino todos lo hacen desde acá. Entonces igual lo vamos a hacer desde aquí. Entonces tenemos este radio, R en estos procedimientos uno define la medida que le convenga, que no sea muy chiquita ni que quede muy grande. Eso es lo que uno hace. Entonces marcamos nuestro R, luego con R como medida ponemos nuestro compás en A, O es el origen de la circunferencia, lugar para poner el compás, y con R como medida hacemos estos dos arcos que les podemos llamar B y C. B y C los vamos a marcar con esta referencia, otro R y otro R. Entonces así sabemos que desde el punto A, con una distancia R, que debe ser igual a este, encontramos al cruzar los arcos, la circunferencia, los puntos B y C. Unimos B con C. Sí. Encontramos el punto D. Y con D hacia el punto 1. 1 vamos a marcar este cruce del eje vertical con la circunferencia como 1. Entonces desde D hacia 1, este va a ser un R2. Y con R2 como medida, vamos a encontrarlo, bajándolo, un punto E. Este punto E nos va a servir para poner nuestro compás en 1, abrir nuestro compás hacia E y hacer este arco. Entonces desde 1 hacia E vamos a tener un radio 3 y R3 es igual
a L, la medida del lado del polígono. Entonces, si este es 1, este va a ser el 2. Como ya estamos en 1, con la medida de R3, nos vamos a este lado. Aquí tendríamos el punto 5 o... en orden. Si este es el 1, este sería el 3. Luego ponemos nuestro compás en 2, sin cambiar la medida de L o de R3. Este sigue siendo R3. Aquí encontramos el 4. Nos vamos al lado opuesto. Y aquí marcamos el 5, siempre con la medida de R3. Luego marcamos el 1 con 2, el 2 con el 4, el 4 con el 5, el 5 con el 3 y el 1 también con el 3. De ese modo tendríamos terminado nuestro polígono de 5 lados. ¿Estamos bien? Entonces, en el caso que el polígono quede girado. En el caso que el polígono quede girado, pues en ese caso habría que indicar respecto a cuál de los dos ejes, igual que en el caso anterior del cuadrado, hay que indicar sobre cuál de los ejes está la referencia de inclinación. Entonces, si nos dicen que el eje vertical, bueno, eje vertical, en este caso es un poco complicado decir eje vertical, pero sí. Digamos que sobre este eje, que tiene un ángulo de 38 grados, sobre este eje de 38 grados, hay que construir el polígono. Entonces, sobre esta línea construimos una línea que nos quede a 90 grados y con estos ejes, poniendo nuestro compás en el cruce de los ejes, construimos nuestro círculo y ya teniendo su medida R, nos vamos al punto A como centro, hacemos el arco para encontrar B y C, desde A con... Profe. Sí, diga. Las dos líneas son de 38, las que hice ahí. Sí, esta es la línea guía, las azules son ejes y las rojas son el procedimiento. Entonces, en el procedimiento, que es similar a una línea guía, pero para este caso, estas líneas de referencia, por ser rojas, por ser demostración del procedimiento, es que las vamos a dejar un poquito más fuertes. Pero normalmente, estas líneas son menos que guías, ¿sí? O sea, debieran verse muy poquito, menos que una guía. O en todo caso, igual que una guía, pero no más que eso. Entonces aquí otra vez R. Uniendo el punto B con el C, encontramos el punto D. Desde el punto D
hacia el punto 1, hacemos un arco que cruce al otro eje. Ahí encontramos el punto E. Y desde 1 hacia E, un radio que sería 3, que este sería R2. Entonces encontramos el punto 2. Si de una vez nos vamos al lado opuesto, entonces ahí encontramos 3. Y usando 2 primero, si quieren, y después 3, entonces encontramos los puntos 4 y 5. Una vez los tengamos ubicados, entonces unimos 1 con el 2 con 4, el 4 con el 5, el 3 con el 5 y el 1 con el 3. De este modo nuestro pentágono entonces queda girado respecto a la línea horizontal a 38 grados. Y si nos preguntan, ¿y este ángulo entonces cuál es? ¿Qué haríamos? A 90 le quitamos 38 para encontrar este ángulo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, seguimos con el hexágono. Profe, estaban preguntando si lo podría volver a hacer otra vez y de dónde sacó el punto 5. Ya. Sí, podemos repetirlo. No tenemos tiempo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿De dónde sacó o cómo sacó el punto 5? El punto 5. Muy bien. El punto 5. El punto 5 es, o sea, el punto 1 nos lo da el cruce del eje con la circunferencia. Ese sería el 1. Y desde el 1 como punto de centro para usar el radio 3. El radio 3 sale desde el punto E, de 1 a E. Entonces, podemos aquí ver, por ejemplo, las distancias de R. ¿Quién es R? ¿Quién es R1? ¿Quién es R2? Perdón, R1 no hay. R2 y R3. Entonces, R es el radio para la circunferencia. R2. R2 es el centro puesto en D y la punta del compás puesta en 1. Entonces, la distancia de R2 es la medida que hay desde el punto D hasta el punto 1. Y se marca con una línea arriba. Entonces, ponemos de 1, por ejemplo, entonces ya uno sabe que si R2 mide de 1, es de encontrar dónde está D y dónde está 1, abrir nuestro compás con esa medida y poner el centro donde en este diagrama nos indican cuál es el lugar para el radio. R3 está puesto en 1 y hay que abrirlo hasta E. Entonces, R3 es 1E. La distancia que hay del punto 1 a la letra E. Entonces, con R3 como medida, usamos el centro en 1, hacemos el arco y encontramos 2. Usando 2 como centro y radio 3 como medida, encontramos 4. Usando 3 como centro y radio 3 como medida, encontramos 5. Entonces, luego después solo es de unir el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 4 con 5, 5 con 3 y 3 con 1. De ese modo, entonces, encontramos ya la figura final, teniendo colocados todos nuestros puntos, los vértices de nuestro polígono. ¿Resuelve la duda? Sí, profe. Gracias.
Entonces, ahora sí, pasamos al hexágono. Cada vez me salen más grandes. Hacemos nuestro eje vertical. Nuestro eje horizontal. Marcamos el radio. Construir el hexágono dentro de este círculo, ¿no? Entonces, usando el radio como medida, ubicamos en 1, sería este punto de arriba. Voy a marcar con rojo mejor. Este sería 1. Y este sería el, vamos a ver, 4. Este sería el punto 1 y este sería el punto 4. Entonces, usando el 1 y el 4 como centros y el radio R como medida, hacemos un arco de este modo y desde 1 hacemos este y este otro. Entonces, esto sería igual a R y este sería igual a R. Si también marco este otro, que es igual a R, y este también igual a R, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vértices, las 6 esquinas de nuestro polígono. Entonces unimos el 1 con 2, 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5, 5 con 6 y 1 con 6. Entonces ahí tenemos nuestro hexágono ya construido dentro del círculo, dentro de la circunferencia. Si se dan cuenta, queda de modo vertical. Si en vez de usar, o si en vez de poner el punto 1 sobre el eje vertical, lo ponemos sobre el eje horizontal, entonces nuestro polígono va a salir horizontal. Lo hacemos así para que lo demostración. Vamos a borrar este. Profe, en los comentarios están preguntando si vamos a hacer los dibujos en el cuaderno y que cuántos vamos a hacer. No, como les decía, la idea es hacerlo en el formato y con calidad de línea y rotulado y todo lo necesario. Entonces, en los dibujos que aparecen en las imágenes que les envié, aparecen las líneas y el modo de construir los polígonos, ¿no? Entonces, la idea sería poder usar estos documentos como referencia de cómo es que deben verse ya en un formato. Entonces, por ejemplo, voy a borrar esto y voy a dibujarles el formato para que vean cómo debiera organizarse la información y cómo debiera verse ya terminado. Entonces, Con respecto a los dibujos artísticos, dicen. así. Respecto a los dibujos artísticos, para este bimestre la idea era hacerlos sombreados. Al hacerlos sombreados, la cuestión es la siguiente, que
hacerlo en línea puede ser un poco complicado y ustedes estarían en la libertad de hacerlos con sombra o no. Pero lo que sí es necesario que el dibujo, en este caso, tenga o no tenga sombra, es que el dibujo lineal debe ya ser muy bueno respecto a los que entregaron el bimestre anterior. La otra cuestión es que debieran ser objetos, no caricaturas, no cuestiones de anime o cosas por el estilo, sino objetos reales. Por ejemplo, si ustedes tienen un teléfono de los antiguos, pues sería un buen ejemplo, un buen ejercicio. Si tienen una cafetera, por ejemplo, si tienen una taza o un pichel, un juego de vasos, una licuadora, un barreno, en fin, cualquier cosa que ustedes tengan en su casa, la idea es dibujarlo lo mejor posible. Entonces, vamos a ver si yo aquí en este lugar quisiera, bueno, primero hagamos lo del formato y después vemos si nos da tiempo de hacer un ejercicio de cómo hacer un dibujo, ¿cómo se llama? De un objeto. ¿Estamos bien? Entonces, primero el formato. En un formato A3, iguales a los que ya ustedes saben hacer, dibujamos nuestro margen. Ponemos nuestro cajetín. Llenamos el contenido del cajetín, pero acuérdense de hacerlo con rotulado, ya no es solo de escribir por como caigan las letras, sino hacerlo ya de forma lo mejor posible. La idea es comenzar a acostumbrarnos a trabajar de una forma ya profesional. Acuérdense que en este caso los puntos son la forma en que a ustedes les van a pagar. En la medida que ustedes hagan mejor el trabajo, entonces más dinero pueden obtener, o en este caso puntos. El formato, como solo hicimos 4 ejercicios el día de hoy, vamos a poner 4 divisiones. Y dentro de cada una de ellas vamos a poner el procedimiento de cada uno de los polígonos. El primero para el triángulo, el segundo para el cuadrado, el tercero para el pentágono y el cuarto para el hexágono. Entonces aquí pondríamos en un tamaño apropiado el procedimiento para el triángulo. En este otro, el tamaño puede ser el mismo y construimos el cuadrado. En este otro, siempre con el mismo tamaño, tendríamos nuestro pentágono. Y en este otro, el hexágono. En los 3 debieran, Okay. 4, perdón, debieran aparecer líneas Okay. líneas de procedimiento. Marcados los puntos de referencia. Las líneas de construcción. Y debiera verse de este modo ya terminado, ¿no? Líneas guías, la marca de línea final sobre el dibujo terminado. Entonces debiera verse así. Aquí se mira a colores, pero en el caso de
ustedes, eso va a ser con alfabeto de líneas. Entonces, líneas guías, verde. Líneas rojas, líneas de construcción. Líneas azules son los ejes. Y línea final, color negro. Entonces, de ese modo, la construcción para el cuadrado, la construcción para el pentágono y la construcción para el hexágono. Con esos tipos de líneas. Entonces, la línea verde lo voy a escribir de este lado. Vamos a ver si sale. Verde es guía. Rojo es construcción. Azul, ejes. Y en negro, línea. Línea de... línea de contorno. Bueno, entonces ya con eso nuestro plano va a adquirir las características de un trabajo bastante bueno. Profe, Y sí, diga. ¿con qué minas haría cada tipo de línea? Ya, ¿con qué grosor de línea? Las líneas guías son finas. Las líneas de construcción en este caso pueden ser también guías, pero líneas guías visibles, delgadas, parejas, finas, de tono un poco gris, pero visibles. Entonces pueden usar la línea 2H. Las líneas guías, pues igual, 2H. Las líneas de eje, esas usan un lápiz F, porque esas sí son líneas más visibles, pero son delgadas. Punto 2, por ejemplo. Las líneas guías tienden a ser punto 1. Y las líneas finales, o las líneas de contorno, entonces esas, pues en punto 5 o un poquito más anchas, quedan bastante bien, pero esas sí son oscuras, negras. Traten de hacerlas todas iguales, no unas más gruesas, unas más delgadas, todas, en todo el formato debieran ser iguales para todos los polígonos, para todos los lados de los polígonos. El hacer las líneas iguales, dependiendo su característica, es lo que le da la calidad al dibujo, al plano en este caso. El rotulado con sus líneas guías de altura, para que todas las letras sean de la misma altura, pues también hace que el trabajo se mire bien, se mire bonito, se mire elegante, se mire bien terminado, se note que hay un esfuerzo por hacerlo bien. Un buen rotulado puede ayudar a un dibujo que no está tan bien hecho. Un rotulado feo, mal hecho, puede hacer que un dibujo de líneas muy buenas se vea feo. Entonces, la unión de las dos cosas, buenas líneas con buen rotulado, hacen un trabajo pues, bastante bueno, ¿no? Que esa es la idea, hacer un mejor trabajo lo mejor posible. Uniendo esas cosas, una buena calidad de línea con un buen rotulado. Entonces, claves: hacer las guías de altura para cada letra, no importa si solo es una. Acuérdense qué tiempo tienen, aprovechenlo bien, esfuércense en hacer el trabajo con dedicación, paciencia, esmero. El esfuerzo es lo que al final va a recibir su recompensa en el caso de ustedes, ¿no? Ustedes tienen la gran ventaja de poder hacerlo con paciencia, con tranquilidad, y que no haya quien los esté distrayendo. En principio, por lo menos se pueden concentrar más fácilmente, se supone, ¿no? Gracias, profe, lo amo. Pongan esfuerzo en su trabajo. Ahora, para el dibujo de un objeto,
Entonces, para el dibujo de un objeto, podríamos tomar como base, no sé, una cafetera, se me ocurre. Entonces, una cafetera. Les muestro la cafetera primero. Voy a borrar esto. Bueno, entonces, una cafetera. ¿La pueden ver bien ahí? ¿Cómo se ve? Sí, se mira bien. Bueno. Entonces, la idea es que teniendo nuestra cafetera aquí a una distancia, desde donde al tomar yo las medidas pueda identificar cuáles son sus proporciones, porque eso es lo que uno hace al hacer este ejercicio de ponerlo enfrente de uno con su lápiz. En este caso un lápiz sería mejor que un marcador, ¿no? Entonces, con esto puede uno más o menos indicar desde esta parte de atrás hacia esta parte de enfrente esta medida, y esta medida es la que uno traslada a su hoja de donde estén trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos esta distancia, luego tomamos esta otra, luego desde ahí tomamos la siguiente medida, y estas serían las tres partes o dos partes, digamos, en que este objeto se divide. Luego le obtenemos más o menos la medida del ancho. Podemos usar una línea central como referencia y desde esa línea medir hacia un lado y hacia el otro después, para más o menos decir de qué tamaño debiera quedar nuestra cafetera ya terminada. Entonces, haremos todas las líneas y todas las mediciones que necesitemos para que nuestro dibujo quede bien, ¿no? Entonces, voy a tratar de ver esto, ¿no? Esto es de hacerlo pues varias veces, no es de que a la primera me tiene que quedar bueno. No estoy trabajando ni haciendo un concurso digamos, un reality show, ¿verdad? Donde a la primera me tiene que quedar bueno. Idealmente, pues con el tiempo eso va a ser así, pero mientras logramos alcanzar ese nivel, pues las cosas no van a quedar tan bien desde el principio. Y en todo caso, la idea es poder hacer esto con las líneas más suaves que podamos para rematar sobre ellas, ir buscando la forma de nuestro objeto y que comience a verse ya lo más parecido a nuestro objeto base o a nuestro modelo. Como esto es de vidrio y es transparente, entonces nos topamos con que todo se ve, todo aparece, todo es parte del trabajo que estamos haciendo. Profe Gallo Claudio tiene una duda. Sí, pregunté. ¿Quién? Claudio. Podemos ver aquí. Vamos a activar el sonido para que puedan ustedes
Bueno, ¿alguna duda entonces sobre cómo hacer el dibujo a mano alzada? Las guías, en este caso, debieran hacerlas no con un 2H, porque el problema del lápiz 2H es que les va a dejar marcado una zanja en el papel. Y la idea es que yo lo voy a sombrear después. Esas líneas guías, que son zanjas en el papel, aparecen como líneas blancas, que no se pueden borrar con nada. ¿Por qué? Porque es una zanja, no es una línea, no es una mancha. Sino que es un defecto que uno le hace al papel. O nos queda marcado el papel con un montón de líneas. Es deseable verlas. ¿Preguntas? Profe, Sí. y así como para ese dibujo, ¿solo objetos o se pueden hacer como retratos de personas, pero así realistas? Ah, sí, pero eso, bueno, ahorita si usted es bueno para eso, tiene tiempo para presumirlo. Entonces, sí, se pueden hacer muy realistas, casi como una fotografía blanco y negro. Hay algunas personas que son muy buenas haciendo ese tipo de trabajo. Ahora, normalmente no son de tamaño pequeño. Normalmente son casi retratos que van superando fácilmente medio metro de altura solo para el retrato. Porque en ese tamaño es muy fácil poner todos los detalles que uno logra distinguir en el modelo. Mientras que al hacerlo muy pequeño, pues eso ya no es tan fácil y entonces se nota que pues, el realismo, a menos que usted sea miniaturista, entonces también se puede lograr, pues, pero no digo que no sea posible, pero es más fácil en un formato más grande. Y eso pues igual lleva más tiempo, entre más grande, más tiempo lleva. Entonces, como la idea es tener 30 dibujos, y no le daría tiempo, digo yo. En todo caso, primero habría que ver cómo en realidad es que usted trabaja, 10 bien hechos. qué tan bien hechos le quedan, como para decir, bueno, puede entregar menos en ese caso. Pero si yo le digo, ah, sí, sí, hágalos así, después no me entrega la calidad que se supone que deberá tener, entonces el damnificado resulta ser usted, ¿eh? Porque trabajó haciendo muy pocas cosas que no merecían en realidad el tiempo que les dedicó, o el tiempo que tenía disponible, pues. Entonces, en este caso, pues la idea es aprovechar el tiempo, aprender a hacer las cosas y hacerlas, como les digo, siempre lo mejor posible. ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo son los dibujos, profe? ¿Y el formato? Pues en este caso, el tiempo de que estuviera, hasta el momento, pues el tiempo que esté asignado en el calendario de exámenes, ¿no? Una semana antes de la entrega del tiempo de exámenes. ¿Cómo van a ser nuestros exámenes? Pues en este caso, podríamos decir que solo llevan hechos 2 formatos de rotulado, más este de los polígonos, son 3 formatos nada más. Ahora, eso en realidad no quiere decir que solo hayan sido 3, sino que muchos han repetido y repetido y repetido varias veces esos 2 formatos anteriores. Porque la idea es que a base de repetir ustedes logren adquirir la destreza necesaria para poder hacer un rotulado que uno diga, este sí es un dibujante, ¿ya? No, pues si no se practica lo suficiente, eso no se logra así nomás de la mañana. Ah, voy a hacer 2 formatos y ya con eso tengo la destreza. Eso no es así. En el tiempo en que ustedes ahora pueden hacerlo, pues pueden repetirlo las veces que quieran y no necesariamente hacer un formato para eso. Pueden repetir haciendo planas sobre hojas con líneas si quieren,
o agarrando hojas de 120 gramos, haciendo líneas guías del tamaño, la altura que ustedes quieran, alturas variadas, y como ya tienen todo el alfabeto, cómo es que debe hacerse, cómo debe trabajarse cada letra, pues esforzarse en eso, ¿no? Voy a hacerles algunos ejemplos aquí en el pizarrón, aprovechando un poco el tiempo, para ver cómo debiéramos hacer los últimos dos formatos que dejamos, que eran de líneas rectas con curvas y líneas curvas. Solo una pregunta, con respecto a Fusion. Ajá. ¿No va a dejar trabajos para Fusion o algo? Algunos videos que tengo, que son de los tutoriales básicos que Fusion recomienda que uno domine los temas. Esos videos pues van a estar siempre en OneNote para que ustedes ahí puedan verlos, o si tienen la capacidad de descargarlos, pues los podrán descargar tal vez, no sé si se va a poder hacer eso. Pero estarán disponibles en la plataforma de Microsoft, en todo caso. Y ya para el otro mes, cuando ustedes hayan visto todos estos videos, que son como 8, si no estoy mal, y hayan practicado, sería más factible poderlas encontrar, ¿no? O igual, pues pueden hacer un pedido en línea y que se lo lleven a su casa, así de ese modo no tienen que salir. Habría que buscar si hay librerías que presten este servicio de servicio a domicilio, y de ese modo pues adquirir los materiales que les hagan falta para no salir a la calle y exponerse a adquirir el virus. Entonces traten de usar servicio en línea para comprar las cosas para no estar saliendo, y si salen pues seguir las recomendaciones del caso, ¿no? Alcohol, mascarilla, no tocar objetos, o tratar de no tocar los objetos que uno va encontrando en la calle, guardar la distancia entre personas, en fin. Y uno llega a un lugar donde la gente está muy amontonada, pues lo mejor es no entrar o hacer tiempo, ¿no?